ahora sí comenzamos y bueno, pues primeramente buenas noches, espero que todos estén muy bien y que hayan tenido un excelente día. Como ya vieron en el título, vamos a ver uno de los temas que seguramente ustedes tienen muchas ganas de conocer, al igual que yo, por supuesto. Y bueno, básicamente ya habíamos hablado en la clase anterior una breve introducción acerca de lo que es la inyección SQL. Es decir, veíamos algunas formas de identificar puntos de inyección, por ejemplo, introduciendo algún carácter especial, tal como podría ser una comilla, por ejemplo. El día de hoy vamos a ver un poco más desarrollada la explicación de la inyección SQL y adicionalmente vamos a ver una herramienta de automatización, vaya. Y también vamos a ver una página, una web que nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando nosotros queremos encontrar dorks para encontrar vulnerabilidades SQL, por ejemplo. Así que voy a comenzar a compartirles pantalla. Y bueno, antes de comenzar vaya con la explicación de la inyección SQL, me gustaría compartirles esto. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente esto es un volcado de una de las bases de datos que en algún momento le hice un trabajo de pentesting. Bueno, ahora, aunque esta página sigue activa en la web, vaya, es decir, sigue apareciendo en los buscadores, realmente esta página ya no tiene ningún dato actualizado. Es decir, básicamente se ha visto abandonada. En esta página, y con lo que quiero básicamente mostrarles esto, el objetivo de mostrárselos es que comprendan un poco el alcance de esta vulnerabilidad. Por algo fue una de las vulnerabilidades más explotadas en, yo creo que aproximadamente a lo mejor unos 10 años, más o menos. A partir a lo mejor incluso del 2013, esta vulnerabilidad comenzó básicamente a estallar por todos lados. Y si nosotros pues más o menos analizamos esto, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Básicamente, aquí para extraer este tipo de datos, esto, utilicé SQL Map y esto fue lo que hice. Y utilicé también, por supuesto, un dork, el cual me permitió conocer que esta página web tenía una vulnerabilidad SQL. ¿Qué es lo que nos encontramos, por ejemplo, a la hora de que nosotros hackeamos? Entre comillas, vaya, porque realmente no me gusta como tal el término. Sin embargo, vamos a llamarle eso. Cuando nosotros hackeamos una página web, ¿qué es lo que nosotros podríamos obtener? ¿O cuál es el beneficio que nosotros obtendríamos? Bueno, en este caso, cuando logré acceder a la base de datos, básicamente lo que me arrojó fue que el nombre de la base de datos era esta y por supuesto varias tablas de las que ya habíamos hablado en la clase anterior. Sin embargo, ahora las vamos a ver de manera mucho más detenida. También hablábamos de las direcciones, es decir, de un domicilio, de la ciudad, del email, del ID, del user ID, que estas son las columnas, y con el comando dump pues básicamente nos aparece algo como esto, un volcado. Después tenemos este dork, esto, incluso se lo voy a marcar por aquí, no muy bien hecha la flecha, pero bueno, esto se le conoce como dork. ¿Qué es un dork? Bueno, básicamente un dork nos va a ayudar a especificar búsquedas, nos va a ayudar por ejemplo a que nuestras búsquedas mediante una serie de operadores, una serie de comandos especiales dentro de Google nos va a arrojar lo que nosotros pidamos de manera un poco más específica, y esto lo vamos a ver también a continuación, por supuesto. Y esto fue un pequeño volcado de todo lo que encontré. Y bueno, básicamente nos encontramos domicilio. Este probablemente a lo mejor sea, la verdad no recuerdo, a lo mejor es un ID, a lo mejor es un user ID.
y nos encontramos un correo electrónico, por ejemplo. Nos encontramos más domicilios y bueno, yo con esto lanzo la pregunta, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos esto mismo y que vulneramos esta base de datos, realmente el domicilio, yo creo que ninguno de ustedes, o muy pocos, quiero pensarlo, que cuando conocen, por ejemplo, a un desconocido, cuando una persona va caminando por la calle y que ustedes nunca en su vida lo hayan visto, le compartan su domicilio y su correo electrónico. Yo creo que ninguno de ustedes lo hace, lo ha hecho y ni lo hará. ¿Por qué? Porque es un dato sumamente delicado, vaya. A pesar de que es algo común, que es nuestro hogar, la casa donde vivimos, el departamento donde vivimos, pues básicamente no es un dato que le queremos divulgar a todo el mundo, por simples cuestiones de privacidad, vaya. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se utiliza esto, al menos en México, que me ha tocado incluso conocer algunos casos y que he visto realmente que incluso, fíjense, eh, pues vaya, he visto las publicaciones de este estilo. Este tipo de, por ejemplo, de ataques no solo puede deparar, por ejemplo, en que nosotros hackeemos este mismo correo, que nosotros a lo mejor conozcamos el hash, hackeemos las redes sociales, no solo eso, va incluso más allá. Imagínense que nos encontramos con una base de datos la cual, además del domicilio, por ejemplo, digamos una base de datos de una tienda, por ejemplo, aquí mismo la tenemos, nos encontramos una base de datos de una tienda, pues imagínense que nos encontramos el domicilio, nos encontramos el nombre del cliente, el correo electrónico, el celular, etcétera, cualquier otro tipo de dato confidencial. Pues imagínense que este tipo de datos caen a las manos equivocadas, por supuesto. Caen a unas manos muy maliciosas que su único objetivo es hacer daño, causar daño y obtener un beneficio para nada ético. En muchas ocasiones me ha tocado conocer casos, como ya les mencionaba, que este tipo de bases de datos de tiendas, una vez que las logran hackear, ¿saben qué es lo que hacen? Pues las comercializan. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, no es difícil vender una base de datos, pero no sabes ni siquiera a quién se le estás vendiendo, porque por supuesto en la mayoría de los casos este tipo de compradores pues no proporcionan su identidad real, entonces ni siquiera nosotros sabemos qué uso le van a dar. Y bueno, sobra decir que ya vender una base de datos con este tipo de datos es muy poco ético o nada ético. Y este tipo de datos, a lo mejor esa persona, imagínense que la utiliza para extorsionarlos. No sé si en sus países se utiliza el mismo término, pero digamos que se encuentran con mi número de celular también dentro de la base de datos y me llaman. Y entonces me dicen, por ejemplo, que, no sé, cualquier cosa en México, les digo las cosas, pues seguramente ustedes saben que hay mucha violencia, mucho crimen organizado y cosas de ese estilo, pues en muchas ocasiones lo utilizan incluso para extorsionarnos, como ya les digo, para pedirnos dinero, para cualquier cosa, podría ser cualquier pretexto para liberar nuestra información, para, por ejemplo, hacerse pasar por algún banco, hacerse pasar porque algún secuestro virtual, etcétera, cualquier tipo de cosas de lo más ilegales que puedan existir. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros queremos que esto se vea expuesto. Ahora bien, en muchas ocasiones me han preguntado, ok, ¿y entonces qué hacemos? A lo mejor esta tienda tú entraste y compraste un producto y pues como eres a lo mejor una persona normal que no tiene idea de la seguridad web o del pen testing web o de que una página puede ser hackeada, pues colocas tus credenciales como si nada, sin ningún miedo. Y yo creo que en muchas ocasiones así lo hacemos. Básicamente, si nos exponemos a algo como esto, va a ser muy difícil que salgamos de esto o casi imposible. Una vez que nosotros coloquemos, por ejemplo, nuestras credenciales de registro o credenciales de compra, por ejemplo,
pues va a ser difícil que nosotros nos cambiemos de apartamento, por ejemplo, o de domicilio, para que, bueno, ese dato ya sea pues inexistente. O también va a ser difícil que nosotros cambiemos de correo, y no por el hecho de que sea difícil crear otro correo, sino que a lo mejor este es nuestro correo principal, entonces no lo podemos pues simplemente abandonar. Así que con esto pues quiero que creen conciencia de el alcance y de la peligrosidad de la vulnerabilidad inyección SQL. Y de pues la mayoría de estas vulnerabilidades siempre nos vamos a encontrar información muy confidencial. Y bueno, es por eso que, por ejemplo, ya un poco pasando sobre este tema y sobre pues ese pequeño disclaimer, esa pequeña advertencia, quiero que ahora sí pasemos a la explicación. Cuando nosotros hackeemos una base de datos de una página web, por ejemplo de esta o de la que sea, en la mayoría de los casos vamos a encontrar, por ejemplo, que nos aparece el correo electrónico en texto plano. ¿Qué es texto plano? Texto plano es esto: un simple texto como cualquiera de nosotros lo escribimos. A lo mejor suena un poco raro y difícil de entender, aunque es muy sencillo. Vamos a verlo con este ejemplo. Digamos que estas son las credenciales que yo introducí en esta página web que fue hackeada. America@gmail.com. América va a ganar es la contraseña. Como lo vería el hacker que hackeó esta base de datos, es por ejemplo America@gmail. Por lo general, este tipo de sitios web o casi ningún sitio web hashea los correos electrónicos, únicamente hashea las passwords, las contraseñas. Vamos a ver a continuación también qué es un hash. Básicamente, la contraseña se vuelve un texto un poco raro, un texto que a lo mejor, pues, obviamente nosotros no tenemos ni idea de lo que es. Esta es la contraseña en texto plano, que si, bueno, ustedes a lo mejor quieren verlo un poco mejor, pues vamos a eliminarle estas arrobas que únicamente se las añadí como simulando que es una contraseña segura. Digamos que esta es nuestra contraseña. Pues esta contraseña, cuando se introduce al sitio web y se introduce a la base de datos automáticamente la encripta. La encripta en algún tipo de hash. La encriptación, o básicamente el cifrado de esta contraseña que se convierte en esto, es llamado hash. Un hash. Un hash pues es básicamente algo muy interesante. Es un tema muy muy interesante, ya que bueno, pasa por una serie de procesos de encriptación dependiendo de qué tipo de hash sea, y se convierte en esto. De ser texto plano, que sería a lo mejor esta contraseña, que podría ser únicamente, por ejemplo, América, se convierte en todas estas letras. Ojo, que quiera decir que tenga tantas letras no significa que vaya a ser totalmente imposible de craquear la contraseña. Craquear la contraseña básicamente consiste en una serie de técnicas, en utilizar algunas herramientas para descifrar lo que significa esta contraseña, es decir, cuál es su significado en texto plano, que este sería América. Este tipo de contraseñas, que son muy comunes, al menos por ejemplo en México, América, Chivas, Naruto, México incluso también, y algunas otras contraseñas, que por ejemplo este es un equipo de fútbol, pues básicamente son muy comunes. Y si tú te fijas, por ejemplo, en el hash de América, pues te vas a dar cuenta que si tú quisieras craquear esta contraseña, básicamente lo lograrías en un segundo, porque al ser una contraseña sumamente utilizada, pues quiere decir que ya en muchas ocasiones la han craqueado y han descifrado que corresponde a América. Existen varios tipos de hashes. Está el hash, por ejemplo, AES 256, que es un algoritmo que generalmente lo utilizan los gestores de contraseñas. Existe también
una versión, pues si lo queremos ver un poquito menor, que es el AES 128, y me parece que hay otro... Me parece que hay otra encriptación incluso más arriba que el 256, solo que ahora mismo no recuerdo el número, pero incluso me parece que ese es un cifrado ya de grado militar. También está otro que es muy común, que es el SHA-256 y el SHA-128, y también el que en muchísimas ocasiones nos encontramos es el MD5 y el MD4. También lo podemos a lo mejor encontrar como MD5 Zoom. Algunas herramientas que se utilizan para craquear este tipo de contraseñas son John, Hashcat y Hash Identifier. Hash Identifier, básicamente, si nosotros le colocamos esta contraseña, nos va a decir, ok, esa contraseña que tú me estás dando es un hash de tipo, por ejemplo, MD5. Una vez que nosotros conocemos el tipo de hash, vamos a ir a una herramienta como Hashcat o John para craquearla. Que eso lo vamos a ver, pero lo vamos a ver un poquito más al final del curso como una sección bonus. Así que bueno, una vez que más o menos conoces cuál es el proceso, básicamente una vez que ya hackeamos la base de datos, vamos a ver específicamente ahora un hackeo de base de datos y algunos ejemplos adicionales de inyección SQL. Vamos a abrir nuestro Kali Linux. Vamos a abrirlo y nos vamos a colocar aquí mismo en el explorador, en nuestro Mozilla, y vamos a abrir nuestra aplicación vulnerable, nuestro laboratorio. Bueno, y en lo que carga nuestro Mozilla, básicamente les quería avisar de nueva forma que el día jueves pues no voy a poder asistir a la clase. Sin embargo, ya les dejé la clase grabada, incluso ya está subida, ya está renderizada, ya está todo, ya está en YouTube. Únicamente nada más estoy esperando pues a que primero subamos la clase esta que estamos ahora, la número 5, y después la número 6 para mantener ese orden. Pero para el mismo día jueves a primera hora ustedes ya la van a tener, como les digo, ya está lista. La clase es un poco corta, la que les grabé, es acerca del cross-site scripting. Sin embargo, no me quise adelantar mucho porque quiero que esa explicación la veamos un poco más detenida en la clase en vivo, que sería del día martes de la siguiente semana, es decir, en 8 días. Entonces por eso tal vez les parezca un poco corta, sin embargo, vamos a abarcar un poquito más de cosas. Así que por ese lado no se preocupen. Adicionalmente también no sé cuánto, si vayamos a alcanzar a abarcar toda la inyección SQL. En dado caso de que no, pues ocuparíamos un pequeño espacio en la siguiente clase. Así que vamos a abrir nuestro laboratorio vulnerable. Y bueno, básicamente antes de continuar con un laboratorio que les tengo preparado por aquí, quiero, vamos a ver si lo tengo aquí en este archivo. Existen varios tipos de inyección SQL. Demasiados tipos, diría yo, incluso más o menos alrededor de 6, pero generalmente las personas se basan en, vamos a verlo aquí mismo, SQL Injection Payload List. Aquí nos viene una explicación muy buena que les recomiendo y les voy a dejar esto en la descripción de la clase. Tenemos varios tipos de inyección SQL, como vemos aquí. A ver, vamos a subir un poco. Hay muchísimos payloads, como vemos aquí. Existe primero, por ejemplo, la clásica inyección SQL. También tenemos la Error Base SQL. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, esta inyección SQL básicamente es la más común por pues una simple y sencilla pues razón. Vaya, cuando nosotros ejecutamos por ejemplo una comilla, nos va a arrojar un error. Entonces pues
Ya de esta forma, nosotros estaríamos identificando una inyección SQL y procederíamos, por ejemplo, a inyectar algunos payloads que pues nos van a resultar en un mismo canal de comunicación, por ejemplo. Y la error based pues es básicamente lo mismo. Realmente estas dos, bueno, incluso estas tres se utilizan en básicamente lo mismo, es decir, se utilizan en conjunto. La error based es lo mismo que nosotros veíamos, que si nosotros le colocamos, por ejemplo, una comilla y estamos esperando un error, vamos a verlo. Nos aparece este error. Generalmente, bueno, este tipo de errores ya no son muy comunes. Sin embargo, por ejemplo, en años como 2016, 2015, 2017 incluso, estos errores eran muy comunes. También otro que es internal server error, que ese es más común en esta época. Y vamos a ver un ejemplo posteriormente. Tenemos la Union Based SQLi, que básicamente vamos a combinar los resultados de dos o más pues básicamente sentencias select que van a resultar en una respuesta HTTP. ¿En qué consiste esto? Bueno, realmente todo esto de lo que nos están hablando lo estamos viendo de una forma manual, es decir, por ejemplo, nosotros podríamos ejecutar uno o más payloads, que incluso se los puedo mostrar aquí mismo, y les voy a mandar este archivito. Parece que es este SQLi TXT. Aquí lo tenemos. Fíjense muy bien. Realmente tenemos pues una infinidad de comandos que nosotros podríamos utilizar, básicamente pues para comenzar a ver una que otra cosita. Por ejemplo, nosotros aquí abajo, incluso algunos de ustedes a lo mejor recuerdan esto de la explicación del curso de hacking ético Offensive and Defensive, que realmente si nosotros, por ejemplo, colocábamos esto en nuestro Mutigidai, que es otro, pues vaya, otro laboratorio vulnerable donde podemos practicar inyecciones SQL, pues nosotros básicamente concluíamos que si ejecutábamos este comando nos iba a arrojar las tarjetas de crédito y vamos a comprobar que pues por supuesto nosotros teníamos tarjetas de crédito. Una vez que lo teníamos confirmado, únicamente con esto seleccionábamos varias columnas: CC number, CCB, expiration, y bueno, con esto básicamente decíamos que provenientes de pues esta tabla, sí, es una tabla, aquí lo vemos, de la tabla de las tarjetas de crédito. Incluso déjenme decirles que la inyección SQL concretamente es uno de los métodos más utilizados por lo que se le llaman carders. Seguramente lo han escuchado alguna vez, los que se dedican al carding. Bueno, este es un método muy sencillo. Y por supuesto no estoy incitando al delito ni nada por el estilo, únicamente se los comparto de forma pues informativa y educativa. Básicamente con esto pues realmente tú obtenías todo lo necesario para realizar una compra. En muchas ocasiones pues sí, a lo mejor venía hasheada la información, pero fácilmente con las herramientas que veíamos anteriormente pues desencriptabas la información y ya tenías básicamente una tarjeta de crédito. Esto por supuesto sobra decir que es peligrosísimo, peligrosísimo. Tenemos también, por ejemplo, algunos con el get method, es decir, con el método de petición get, que nos permite, por ejemplo, seleccionar la información de la base de datos, el usuario que está logueado y la versión de la base de datos. Básicamente, bueno, con este tipo de interacciones nosotros tendríamos que ser capaces, por supuesto, de, por ejemplo, vulnerar una página web y de comprobar que es vulnerable a inyección SQL. Toda esta tarea que vemos aquí, absolutamente todo, se automatiza con SQL Map. Y realmente, aunque me interesa que conozcan esto,
que incluso vamos a explicar esto, pues básicamente toda esta tarea ya la utiliza, ya la hace SQL Map por nosotros, es decir, nosotros no tenemos que escoger pues cada una de estas, básicamente esto es código en SQL, así que bueno, básicamente nos podríamos ahorrar todos estos pasos. En muchas ocasiones nosotros incluso con todo esto podemos conocer el nombre de la base de datos, la versión, el usuario. Sin embargo, tendríamos a lo mejor que estar adivinando, pues como les digo, usuario por usuario, letra por letra, hasta que demos por ejemplo con el nombre completo de la base de datos. Para eso, imagínense, nos tardaríamos, bueno, así muy concentrados aproximadamente 2 horas en conocer únicamente el nombre de la base de datos. Ahora imagínense, conocer letra por letra el nombre de cada una de las tablas y luego letra por letra cada una de las columnas, bueno, me parece un poco ilógico, vaya, hay una pérdida de tiempo. Tenemos también otro tipo de inyección SQL que es la pues inferencial. Esta pues básicamente no es tan conocida, pero bueno, les recomiendo si quieren darle una leída, adelante. Tenemos que esta ya es correspondiente a la Blind SQLi. ¿Cuál es la Blind SQLi? ¿O en qué se diferencia, por ejemplo, a una inyección SQL común y corriente? Bueno, vamos a venirnos aquí mismo, aquí la tenemos. Por ejemplo, vamos a utilizar esta misma, la Boolean Based, y le vamos a colocar una comilla. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora ya no nos aparece pues absolutamente ningún error relacionado, ojo, error relacionado a, en este caso por ejemplo la consulta SQL. Es decir, ya no nos aparece error de sintaxis SQL, nos dice que hay una sintaxis incorrecta. Sin embargo, a lo mejor esto se podría traducir en que lo que estamos buscando no nos lo permite el servidor únicamente, no que haya un problema en el backend. Sin embargo, nosotros ya deberíamos de ser capaces de saber que con todos estos caracteres realmente sí estamos interfiriendo en el backend, en la mayoría de ocasiones, claro. Así que realmente nosotros podríamos comenzar a hacer pues un tipo de ataques un poquito más específicos que nos van a ayudar a hackear, por ejemplo, una inyección SQL blind, específicamente una Boolean Based, que la tenemos incluso aquí mismo, que también la vamos a ver, y tenemos también esta otra que es la Time Based, que también la vamos a ver, que esta me parece muy interesante y una de mis favoritas. Tenemos también la Out of Band y la Voice Based SQL Injection. Así que incluso esta me parece de lo más novedoso y de lo más moderno, vaya, por decirle de alguna manera, porque realmente esta inyección SQL se basa o se aplica en aplicaciones que otorgan acceso a las bases de datos con pues un comando de voz, alguna palabra incluso, por ejemplo. Entonces esto es muy interesante porque, como nos dice aquí, el atacante va a colocar información de la base de datos enviando consultas SQL con sonido. O sea, incluso muchas empresas optan por ese tipo de cosas, que para acceder a la base de datos pues se tienen que hacer algunas consultas SQL que contengan sonido. Pero bueno, por supuesto, como siempre estamos en innovación, también hay un método específico para esto. Yo les voy a decir que personalmente aún no me he topado con ningún caso de Voice Based SQL Injection. Sin embargo, si alguno se llegara a topar algo como esto, créanme, yo creo que a lo mejor al grupo no sería de mucha utilidad conocerlo. Vamos ahora a continuación pues básicamente a pasar a la sección práctica. Nosotros ya veíamos esto y vamos a ver también cómo explotar algunas otras de estas. Sin embargo, primero me gustaría presentarles
un laboratorio muy interesante. Seguramente ustedes ya conocen esta página web, Portswigger, y les suena de algo, los que no la hayan visitado, por Burp Suite. Esta, pues básicamente empresa es la responsable desarrolladora de Burp Suite, además que contiene algunos otros productos que, bueno, incluso esto mismo, aquí es donde nosotros podremos adquirir la versión profesional de Burp y la versión empresarial. Tiene algunas soluciones y sobre todo tiene algo que me parece muy interesante, que es la academia. A ustedes seguramente les va a pedir que se creen una cuenta. Les pido por favor que lo hagan. Bueno, si ustedes quieren practicar aquí mismo, no es necesario, no es estrictamente necesario ni obligatorio. Si ustedes gustan, pueden únicamente continuar con VWAP. Sin embargo, Portswigger, o la razón por la que decidimos incluir este laboratorio de Portswigger, es porque básicamente, vamos a ver aquí, donde tenemos, yo ya hice algunas pruebas, aquí mismo, una disculpa, no lo había visto, y tenemos algo sumamente interesante, que son todos los laboratorios y se dividen en varios niveles: un aprendiz, un practicante, y vamos a ver algunas otras, un experto, estas que se destacan un poquito en morado, vamos a ver, que no puedo señalarlas. Vamos a ver si ahí nos encontramos alguna otra por aquí. Y además que contienen muchísimos entornos reales, es decir, entornos que sí nos podríamos topar en un trabajo, por ejemplo, que hablábamos anteriormente de Bug Bounty Hunting. No, contamos con vulnerabilidades como Cross-Site Request Forgery, Cross-Site Scripting, por supuesto, inyección SQL, muchísimas, que vamos a ver algunas, Clickjacking, que también me parece muy bien, Doom-Based, que estas son muy relacionadas con Cross-Site Scripting. Tenemos también CORS, Cross Origin Resource Sharing, que incluso les voy a decir que probablemente también esta vulnerabilidad figure a lo mejor en el próximo top 10 de OWASP. Tenemos también esta XML External Entity Injection, que es una inyección un tanto interesante y novedosa. Tenemos también Server-Side Request Forgery, que principalmente me encantó el formato de esta vulnerabilidad aquí mismo en Portswigger. Yo ya había pues más o menos tenido una noción de Portswigger con su academia y había resolvido algunos de estas vulnerabilidades. Sin embargo, bueno, incluso vean, por supuesto se ocupa un poco de tiempo, realmente es muy completo, sin embargo sí se ocupa un poco de tiempo y ya más o menos tener una noción de lo que es cada una de ellas. Tenemos algunas cosas como OS Command Injection, esta que me parece que es HTTP Request Smuggling, que también es interesante, Server Side Template Injection, que les voy a decir que generalmente ahora la inyección HTML ya se conoce un poco más como Server Side Template Injection, así que realmente nosotros podríamos ser capaces de explotar este tipo de vulnerabilidad con los conocimientos que ya tenemos acerca de la inyección HTML. Tenemos Directory Traversal, tenemos Access Control, tenemos autenticación, incluso tenemos algo que es muy interesante. Vamos a ver dónde está autenticación, que incluso básicamente nos va a enseñar más o menos a bypassear una autenticación de doble paso, es decir, un two-factor authentication. Tenemos algunos ataques de brute force, WebSocket, como vemos cosas como cache poisoning, más autenticación, insecure deserialization y básicamente absolutamente todo del OWASP Top 10 y un poquito más.
A continuación, antes de pues básicamente comenzar, por ejemplo, de a ver que es el Login Hero, me gustaría, bueno, que lo veamos un poco las dos perspectivas entre Portswigger y VWAP con este laboratorio, que es un laboratorio de aprendiz que está muy sencillo. Para esta vulnerabilidad, pues por supuesto, bueno, y para todas, nos aparece una solución. Primeramente nos aparece la descripción, que nos dice que este laboratorio contiene una vulnerabilidad de inyección SQL en la función login. Básicamente nos dice que para resolver este laboratorio, pues básicamente necesitaremos hacer un ataque de inyección SQL dentro, por ejemplo, de la aplicación para que nos podamos loguear como el usuario administrator. Vamos a dar clic en Access DLab y bueno, si se fijan, contamos pues con un laboratorio virtual dentro del mismo Burp Suite, y esto es lo que me parece más llamativo y es por lo cual decidimos incluirlo en esta sección y en varias otras secciones, como a lo mejor 1 o 2 ejemplos adicionales. Vamos a ver pues que básicamente aquí tenemos como si fuera una tienda. Vaya, si nosotros damos clic por ejemplo aquí en View Details, vamos a ver básicamente una descripción del producto, etcétera. Recordemos que esto nos decía que nosotros tenemos que hackear o tenemos que interceptar el parámetro login. Si nosotros nos vamos aquí a la parte de My Account, seguramente nos aparezca un login. Sí, así es, aquí nos aparece y aquí mismo también nos aparece. Para esta práctica vamos a requerir pues muy brevemente el bloc de notas y déjenme hacerlo un poco más pequeño, así está bien. Y básicamente recordemos que nos decía que tenemos que vulnerar este parámetro. Esto incluso lo podríamos hacer con el mismo Burp Suite y me parece incluso que también puede ser muy factible. Sin embargo, quiero que vean la forma de hacerlo totalmente manual antes de pasar a cualquier otra cosa. Bueno, la meta, recordemos que es loguearnos con el usuario administrator. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos cualquier credencial, que por ejemplo seguramente ustedes ya conocen que es de lo más común, admin, vamos a ver qué pasa. Nos dice básicamente invalid username or password. Ustedes ya se han enfrentado a errores como este seguramente, ¿no? Que están iniciando sesión en alguna página y les dice algo exactamente como esto, es decir, no les dice que la contraseña está específicamente mal o que el usuario está específicamente mal. Es por eso que existe una pista, vaya, que nosotros cuando ya nos encontramos con esto, nosotros básicamente le conocemos este error como, se los voy a poner aquí mismo, non-verbal generic error message. Es importante que nosotros vayamos conociendo, pues vaya, un poco acerca de los errores que nos van a ir apareciendo. Recordemos que por ejemplo, esta misma inyección, este mismo tipo de inyección podría corresponderse a lo mejor a la que nosotros veíamos, que es el error based, que básicamente nos basamos en el error para hackear la página web, que sin embargo vamos a ver ahora a continuación algo muy interesante. Si se fijan, pues por supuesto no nos está arrojando cuál es el vector inválido, es decir, la contraseña o el username. De esta manera, cuando nos encontremos con este tipo de error, nosotros podemos intuir que el atacante debería de ser capaz de enumerar usernames en este sistema específico. Vamos a ver si nos arroja algún error cuando colocamos, por ejemplo, una comilla. Y aquí mismo, pues,
Por ejemplo, le ponemos cualquier contraseña, no hay ningún problema. Vamos a hacer un login y nos aparece algo muy interesante. Este es el tipo de error que incluso se los voy a copiar y también se los voy a colocar aquí mismo. Este es el tipo de error, por decirlo de alguna manera, vaya, porque no es novedoso, pero este es el tipo de error que ahora nos arroja generalmente las páginas web que son vulnerables, o que cuando nosotros colocamos una comilla nos aparece este tipo de error. A lo mejor no nos redirecciona a otra página como esta, que diga específicamente que es un internal server error. Básicamente, a lo mejor si nosotros interceptamos la petición con Burp Suite en el repetidor, que recuerdan ustedes que el repetidor nos servía para, antes de lanzar el ataque, ver la respuesta del servidor, básicamente nos podríamos encontrar con esta respuesta del HTTP. Recuerdan ustedes también que yo les había mandado una hojita que es muy útil y que nos es de muchísima utilidad a los Bug Bounty Hunters. Y recuerdan que existe a partir del número 500, básicamente, que a partir del número 500 son pues respuestas, o básicamente respuestas o devoluciones de error desde el servidor. Es decir, que lo que está fallando es el servidor. Tenemos una que es específicamente el error 500, que corresponde a un internal server error. Básicamente nos podría, por ejemplo, aparecer esto, nos podría aparecer también un bad gateway, nos podría aparecer un gateway timeout, y cuando nos aparezca un, vamos a colocarlo aquí mismo para que se les grabe, server error response. Básicamente, si nosotros ejecutamos, por ejemplo, una comillita y nos aparece cualquiera de los que ya les digo, puede ser, por ejemplo, el 500, el 501, el 502, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 o el 10, o cualquiera de los 500, básicamente nosotros podríamos intuir lo que ya habíamos dicho, que podemos enumerar usuarios en el sistema. Esta respuesta, si alguna vez se dedican al desarrollo web, yo no me dedico como tal, sin embargo conozco los lenguajes de programación. Básicamente es necesario que especifiquen totalmente cuál es el vector que está mal, porque este tipo, por ejemplo, de inputs, este tipo de pues alertas, notificaciones, como le queramos decir, puede que nos lleven a esa vulnerabilidad. Entonces sí se lo recomiendo encarecidamente si se dedican a eso. Este error también es conocido como un, déjenme colocárselos aquí, un error ISE, por Internal Server Error. Y este tipo de error significa que algo pasó con el backend. El motivo de este error es que cuando nosotros colocamos esa comilla, estamos interfiriendo en la consulta SQL, finalizando con alguna otra comilla que esté dentro del código. Nosotros veíamos que cuando colocábamos, por ejemplo, una comillita aquí y nos aparecía incluso vamos a verlo, cuando nosotros aparecíamos esto y poníamos esto, aquí nos aparece esta comilla. Esa comilla básicamente es la que nos explica el motivo de nuestra consulta. Nos dice que, bueno, tal vez o muy probablemente nosotros finalizamos con la comilla que ya colocamos alguna que esté dentro del código. Y es por eso que se genera este error de sintaxis. Ese es el motivo. Ahora, nosotros vamos a necesitar, por supuesto, un payload específico para no poder hackear, por ejemplo, este parámetro login. ¿Cuál es el que nosotros podremos utilizar? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué les parece? Por ejemplo, le decimos que seleccione
Por ejemplo, en alguna de las bases de datos que me he topado, generalmente tienen esto de first name de la tabla usuarios, donde username sea admin. ¿Qué es lo que nos dice este payload? Bueno, básicamente que nosotros vamos a seleccionar de first name de users, donde username es igual a admin. Esto básicamente es lenguaje SQL muy básico, y yo les recomiendo que si realmente les interesa, por ejemplo, conocer muy a fondo qué es exactamente lo que pasa por detrás cuando nosotros lanzamos una consulta como esta, les recomiendo que aprendan el lenguaje SQL. Es muy importante, y sobre todo si quieren ser realmente unos bug bounty hunters profesionales. Comprendiendo el lenguaje SQL van a ser, por supuesto, capaces en cualquier momento de casi de forma automática detectar una inyección SQL. Esto, pues, como ya lo veíamos, vamos a colocarle aquí el nombre. Esto es una consulta SQL, que significa que básicamente el servidor ignore las credenciales y logre bypassearlas. Entonces, bueno, incluso vamos a hacer, por ejemplo, otro mismo, que, bueno, nada más déjenme copiarlo y lo pegamos aquí mismo, y únicamente aquí le vamos a añadir dos guiones y una comilla aquí al final, y también le vamos a agregar, se me pasaba, and password igual a admin. Básicamente esto se le llama en el lenguaje SQL un comentario. Este comentario lo que va a hacer es que va a ignorar el resto de la petición, es decir, desde donde esté marcado el comentario hacia adelante, básicamente. Es decir, únicamente a lo mejor va a seleccionar esto. Lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, ahora que nosotros ya tenemos este payload, pues es que lo vamos a ejecutar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dejarlo aquí un poquito más en limpio y lo vamos a copiar en la parte de username, por ejemplo, y pues aquí mismo le podemos colocar cualquier contraseña, no hay ningún problema. Vamos a darle clic en login y seguimos con el mismo error. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué? ¿O tienen una idea de por qué? Quiero que ustedes me digan, si es que pusieron atención en la descripción del laboratorio. ¿Por qué no está funcionando cuando nosotros nos logueamos con admin? Se supone que ya con esto nosotros podemos bypassear básicamente el uso de las credenciales. Entonces, pues colocamos admin, que a lo mejor ese sería el usuario con el cual nosotros podemos pues básicamente accesar al perfil que a nosotros nos estaba diciendo. Si recuerdan, decía o lo mencionaba en la descripción del laboratorio. ¿Alguno tiene una idea? No es necesario que sea pues correcta, vaya, únicamente lo que ustedes crean que está causando este error. Les voy a dar la pista, es relacionado por supuesto con el admin. ¿No? ¿Ninguno? Pues parece que no. Entonces vamos a verlo. Es muy importante que nosotros leamos la descripción de las máquinas. Esto nos va a permitir, bueno, básicamente que nos diga específicamente qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor en un entorno real, pues obviamente no nos van a decir las instrucciones para hackear, por ejemplo, o bypassar un parámetro.
Sin embargo, esto es una forma muy buena de practicarlo. Vamos a ver si logran reconocerlo. Nos dice que para resolver este laboratorio vamos a necesitar un ataque de inyección SQL que se loguee en la aplicación como administrator. Y nosotros estamos colocando admin. Entonces, esto quiere decir que el usuario admin realmente no es un usuario en el sistema. La información que nos da el laboratorio es que el usuario administrator es el usuario que se encuentra en el sistema. Es decir, es el usuario real. Vamos a colocarlo, vamos a ver si ese es el motivo. Y le vamos a colocar cualquier password. Y aquí me faltó administrator. Vamos a dar en login, recuerden cualquier contraseña, no hay ningún problema. Le damos a don't save y fíjense, ya logramos bypassear esa introducción de credenciales. Por esto mismo les digo, lean excelentemente bien cualquier indicación en cualquier laboratorio, porque muchas veces esto es lo que causa el error. Esto es lo que nos frena básicamente. Yo creo que básicamente todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que más o menos pues tenemos nociones de ciberseguridad, de hacking ético, de application testing, de cualquier rama de la ciberseguridad, básicamente nos caracterizamos por tener ese pensamiento analítico, esa capacidad de razonar o de analizar cualquier cosa en poco tiempo y encontrar una solución. Y por supuesto que esa habilidad, esa aptitud la vamos a ir perfeccionando conforme vaya pasando el tiempo, y la vamos a perfeccionar sobre todo cuando nos pasen los errores. Mucha gente, y personalmente les voy a decir que cuando iba iniciando en esto me sucedían muchos errores. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos algún escaneo, cuando lanzábamos algún exploit, cuando ejecutábamos algún payload, cuando codificábamos algún malware, por ejemplo, nos encontrábamos con muchos errores. Sin embargo, este tipo de errores pues desarrolló básicamente ese pensamiento o esa capacidad de analizar todo en básicamente segundos y obtener la raíz del problema. Así que básicamente ¿cuál era la respuesta a lo que les había preguntado? Que básicamente el usuario admin no es el usuario real o no es el usuario que estaba en el sistema. El usuario que estaba en el sistema es administrator. Y ¿qué nos dice aquí? Que nosotros podemos, por ejemplo, actualizar el email, pero esto es básicamente irrelevante. Esta es una de las formas de bypassear un login. Básicamente aquí no estamos teniendo acceso como tal, por ejemplo, a una vulnerabilidad o a una base de datos. Sin embargo, pues yo creo que más de alguno quisiéramos hacer esto en alguna página web, es decir, sin colocar credenciales o teniendo un acceso no autorizado. Les digo, esto es sumamente interesante. Así que yo les recomiendo que sigan buscando laboratorios, que realmente los vean y los practiquen. Y incluso aquí mismo, aquí abajito, nos aparece la solución y básicamente nos dice: usa Burp Suite para interceptar y modificar la consulta del login. Nos dice que modifiquemos el username, el parámetro username, dándole el valor de administrator con una comilla y un comentario. Aquí tiene, por ejemplo, un progreso de nivel que nos dice cuántas vulnerabilidades hemos resuelto de aprendiz, de practitioner y de expert. Y pues aquí nos dice básicamente que nos faltan 47 o más laboratorios para convertirnos en un aprendiz, que ahora actualmente somos un newbie. Así que vamos a retomar nuestro VWAP.
Vamos a venirnos aquí un momentito. Y quiero que vayan conociendo la inyección SQL Blind de Time Based. Básicamente, esto consiste en algo muy interesante y que me parece una muy buena forma de detectar una inyección SQL. Vamos a verlo aquí. Y es este payload. Comilla, un OR, 1 igual a 1. Y con este sleep nosotros le vamos a colocar eso, una sentencia sleep que básicamente vamos a ver de qué se trata pues muy gráficamente. Vamos a darle clic en search y fíjense como aquí arriba a la izquierda pues se queda pensando, es decir, como que se queda pues esperando a lo mejor alguna cosa para lanzarnos la respuesta. Si nosotros le colocamos por ejemplo un test, se fijaron que nos respondió al instante, vamos a colocarle cualquier otra cosa y fíjense que nos responde pues básicamente al instante. Pero si nosotros le colocamos esta sentencia sleep, incluso por ejemplo con el 2 que nosotros vamos aumentando la duración, vamos a darle un search, se queda pensando y se queda pensando y se queda pensando. Esto nos indica que este parámetro es vulnerable a inyección SQL, por lo que esta es otra forma de descubrir vulnerabilidades SQL, pero en blind, básicamente. Que esta es pues, otra de las que nosotros veíamos aquí. La Time-Based Blind SQLI. Y esta es una de las más comunes, de las más comunes. Así que vamos a ver cómo hackear concretamente este bug, esta vulnerabilidad. Primero vamos a abrir Burp Suite. Lo tengo aquí. Listo, aquí tenemos ya nuestro Burp y vamos a comenzarlo. Para esto vamos a utilizar SQL Map. Este tipo de inyecciones, por ejemplo, nosotros veíamos anteriormente pues que podríamos utilizar algunas cositas que bueno, incluso aquí ya no lo tengo, pero veíamos el archivo anterior que tenía varios payloads. Estos se los voy a guardar porque se los voy a mandar. Vamos a colocarle errores y lo guardamos aquí mismo en el escritorio. Pues nosotros veíamos muchos payloads. En muchísimas ocasiones estos payloads pues sí, son muy útiles y nos van a ayudar por ejemplo a conocer los nombres de las bases de datos, etcétera, versiones, el usuario que está logueado, etcétera. Pero seamos realistas, nadie de nosotros quiere pasar 6 horas vulnerando una página web. Y mucho menos cuando podemos obtener ese mismo resultado en a lo mejor un máximo de 1 hora. Vamos a abrir una terminal también. Y vamos a esperar un poquito y vamos a ir prendiendo también nuestro Foxy Proxy. Vamos a colocarle Burp Suite. Vamos a ir a Proxy y bueno, incluso repasando un poquito lo que veíamos, recuerdan lo del internal server error que nos aparecía en el laboratorio de Portswigger. Bueno, ese tipo de error nos podría aparecer en la respuesta aquí mismo. Entonces, cuando nosotros identificamos ese tipo de error, puede ser, o lo más probable es que sí, tengamos, por ejemplo, una vulnerabilidad SQL. Vamos a colocarle aquí cualquier cosa, por ejemplo, B. Vamos a hacer un search y vamos a ver si nos arroja la respuesta aquí en Burp Suite, que me parece que se está tardando un poquito. Vamos a volverlo a prender. Vamos a colocarle aquí test o incluso el mismo B, no hay ningún problema, lo que sea.
Y bueno, listo, aquí nos aparece ya la respuesta. Básicamente nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es primeramente esta cookie. Seguramente ustedes ya recuerdan que ya más o menos les había explicado acerca de esto. Vamos a guardar la cookie aquí en nuestro blog de notas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con esta cookie? Nosotros nos vamos a venir aquí mismo a SQL Map. Y lo primero que vamos a hacer, que ya lo hablábamos, es básicamente colocarle la URL con el parámetro "-u". Vamos a colocársela y la pegamos. Ay, perdón. Aquí no sé por qué me apareció esto. Bueno, vamos a simplemente limpiarlo. Listo, me parece que hasta ahí se queda. Si mal no recuerdo. Bueno, incluso vamos a volver a colocárselo para asegurarnos de que sí esté correctamente, porque después no quiero que nos dé algún error. Ok. No, parece que no quiere. Vamos a volverlo a hacer. SQL Map "-u". Y le colocamos la selección y listo, ahora sí. Perdón. Le colocamos aquí la selección y básicamente, ¿qué es lo siguiente que nosotros veíamos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien que nos diga? ¿Alguien que se acuerde qué es lo que nosotros vamos a indicar aquí a continuación? No. El dump, básicamente recuerden que lo vamos a utilizar una vez que ya conocemos el nombre de la base de datos, las tablas, las columnas. El dump lo vamos a utilizar para volcar toda esa información. Nosotros actualmente no tenemos esa información todavía. Es decir, bueno, en un hipotético caso, todavía nosotros no conocemos ni siquiera el nombre de la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? Todavía es un parámetro a lo mejor de información. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, la cookie. Recuerden, la cookie es muy importante. ¿Cómo se la indicamos? Cookie. Y básicamente le ponemos esto mismo aquí. Copiamos la cookie que nosotros habíamos obtenido de Burp Suite, que incluso me parece que aquí la tenemos. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver, de nuevo. ¿Alguien sabe? Bueno, ya lo puse. Se me pasó. Vamos a colocar la DEIRA. Esto de la DEIRA es muy crucial. Si nosotros no colocamos esto, nosotros no le vamos a indicar a SQL Map qué parámetro va a utilizar o qué parámetro es el parámetro que va a hackear, porque como ya lo hablábamos, SQL Map realmente no va a hackear como tal todo el sitio web y no va a testear todo el sitio web. Nosotros específicamente le tenemos que indicar cuál es el parámetro que queremos hackear, que queremos vulnerar, donde queremos inyectar, por ejemplo, el código SQL. Si nosotros nos vamos aquí arriba, ¿qué es lo que pasa? Primeramente es que tenemos una petición GET, es decir, que se ve reflejada en la URL, que si bien nosotros hablábamos de que es el diferenciador, realmente si nosotros nos vamos aquí nos aparece, pero en algunos casos o en la mayoría de los casos no nos va a aparecer en la URL, pero sí cuando lo interceptemos en Burp, y esa es pues la forma de distinguir una petición GET a una petición POST. Pero debido a eso, si ustedes se fijan bien, realmente no nos aparece aquí nada de DEIRA, nos aparece un título. Entonces vamos a utilizar un comando diferente, un "-p", que este "-p" es parameter, es decir, el parámetro. Además le vamos a colocar
un treats de 5 para que no se tarde mucho, y le vamos a indicar un level de 5, incluso aquí mismo un riesgo también de 3 y un menos batch para que básicamente haga todo. Bueno, incluso esto vamos a verlo así para que ustedes lo intuyan un poco más. Aquí de nuevo les voy a lanzar otra pregunta. ¿Qué comando, qué parámetro, qué más tenemos que especificar aquí? Es crucial. Consta, les voy a decir 3 letras son lo que les vamos a indicar aquí. A ver si alguien se acuerda. Nadie. Bueno, parece que no. Entonces es DBS. Básicamente con esto nosotros le vamos a dar la orden a SQLmap que analice, pues básicamente que detecte las bases de datos que contiene esta URL en específico. Vamos a lanzar el escaneo y vamos a esperar un poco, vamos a ver si no nos aparece ningún error, si es que escribimos todo bien. También déjenme decirles que en muchas ocasiones también SQLmap actúa como proxy interceptador. Entonces incluso a lo mejor en algunas ocasiones solamente pues sea un poco más conveniente no colocar la cookie. Sin embargo, esto es únicamente en algunas situaciones. Yo siempre les aconsejo que coloque la cookie desde antes. Vamos a esperar un poquito. Y va a comenzar, aquí vemos, ya se lanzó SQLmap y va a comenzar el escaneo. Bueno, como vemos ya aquí nos aparece esto de manera muy rápida. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Pues básicamente nos dice que está probando primero la conexión a la URL target y después nos dice, por ejemplo, que hay un potential captcha detectado. También nos resume pues que básicamente en la sesión anterior nosotros habíamos detectado este parámetro y nos aparece el payload con el cual detectó estas bases de datos. En este caso nos aparece así, pero puede ser que a ustedes a lo mejor cuando quieran vulnerar algún parámetro, cuando quieran vulnerar cualquier cosa con SQLmap, puede que a lo mejor de principio no les aparezca igual que a mí, es decir, que no les dé resultado. No se rindan, busquen a lo mejor otro parámetro dentro de la misma aplicación. Aquí, ¿qué más nos dice? Pues multithreading is considered to save in time-based data retrieval. Ok, en este caso yo siempre les aconsejo que escojan las opciones predeterminadas. Tenemos aquí pues básicamente las 4 bases de datos y también tenemos aquí arribita el web server que se está utilizando, que es un Linux Ubuntu 8.04, una tecnología PHP 5.2.4 y un Apache 2.2.8 y también la versión del MySQL 5.0.12. Esto ya es información que se considera pues bastante confidencial, vaya. Ahora sí, ¿alguien más recuerda qué más tenemos que hacer aquí? Pues básicamente seleccionar la base de datos. En este caso vamos a seleccionar la de VWAP y le vamos a pedir que nos muestre las tablas. En este caso ya no ocupamos colocar básicamente lo que viene siendo el DBS, porque nosotros ya conocemos las bases de datos y ya estamos seleccionando una base de datos. Entonces vamos a lanzar el escaneo. Le vamos a decir de nueva cuenta que no. Y nos aparecen aquí mismo ya las tablas. Vamos de nuevo, por ejemplo, ahora a seleccionar alguna de las tablas. ¿Cuáles le gusta? ¿Cuáles nos gusta? Pues por ejemplo el mismo users. Y le vamos a pedir que nos muestre las columnas. Esto debe de ser en este orden, ¿eh? En todos los casos tiene que ser en este orden.
Vamos a pedirle que nos muestre las columnas de la tabla users. Le vamos a decir de nueva cuenta que no. Vamos a esperar un poquito. Le vamos a decir que sí. Y bueno, si se fijan, aquí el mismo SQL Map, si nosotros nos vamos un poquito más aquí, más arribita, aquí nos dice el tipo de inyección que va a realizar, un time-based blind, es decir, con una petición sleep, que es lo mismo que nosotros estábamos viendo acá. Y lo confirmamos aquí mismo, aquí abajito. Si se fijan, aquí nos va regresando, por ejemplo, los nombres de las columnas, y esto me parece muy interesante, porque realmente es el mismo proceso que nosotros seguiríamos si decidimos hacerlo de manera manual. Pero imagínense, si aquí SQL Maps se está tardando aproximadamente 10 segundos por cada letra, nosotros nos vamos a tardar, digamos que cada letra del abecedario la vamos colocando, pues a lo mejor en total, si somos muy rápidos, nos tardaremos 10 minutos probablemente. Nos van a aparecer más columnas hasta que, por ejemplo, completemos todas las columnas que contiene la tabla users. Para, bueno, básicamente agilizar esto y dejar SQL Map corriendo, ya les había dicho también, como comentario les digo, les voy a mandar el día de hoy o incluso el día de mañana, y ahorita veo a ver si encuentro el archivo, si no se los envío mañana sin falta. Les voy a mandar lo que viene siendo una guía de SQL Map con absolutamente toda la descripción de SQL Map, es decir, para qué, por ejemplo, nos sirve cada una de sus opciones, con ejemplos. Está muy bueno, yo se los había dicho. Vamos a ver algo, incluso lo vamos a ver aquí mismo en mi sistema operativo host. Vamos a abrirlo. Y lo tenemos aquí mismo. Incluso lo tengo en mis favoritos, lo tengo como un atajo. La Google Hacking Database. Muchos a lo mejor del curso pasado de OSINT y Doxeo ya recuerdan esta Google Hacking Database, y nosotros habíamos visto la descripción de cada una de estas categorías que tenemos aquí. Básicamente tenemos absolutamente de todo. Les recomiendo, bueno, que si les interesa esto de Dorks, pues básicamente se metan un poquito a investigar un poco de en qué consiste cada una de estas. Vamos a ver algo que ya veíamos, que es este dork, por ejemplo, correspondiente a que tenemos un error de sintaxis SQL, que es un error muy similar al que nos arrojaba VWAP. Incluso mismo aquí vemos mensajes de error que está categorizado de esa manera. También podremos ver, por ejemplo, a ver si hay alguno que te diga internal server error. Por ejemplo, aquí lo tenemos, que incluso me parece bastante raro o bastante extraño que no tengamos más mensajes de error como este. Pero si nosotros vamos aquí y nos ponemos a investigar, vamos a ver que tenemos muchos mensajes de error. Realmente hay muchos que, por ejemplo, todavía para 2022 no hay uno como tal, pero es que, pues, bueno, tienen ustedes que comprender que existen, pues, cada día se van parcheando, pues, muchos errores, y que generalmente siempre son los mismos. Es decir, aunque a lo mejor veamos un error del 2010, realmente sigue siendo el mismo error, sigue llamándose de la misma manera y se sigue mostrando de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, vamos a buscar, para cambiarle un poco, internal server error.
Vamos a copiarlo aquí. Vamos a ver si nos aparece algo como tal. Pero sin embargo, fíjense que ya no nos aparece, por ejemplo, a lo mejor una, pues como les digo, una página web que exactamente diga esto. A lo mejor nosotros podríamos encontrarnos pues con alguna información, sin embargo ya no tenemos información acerca de este error, y es porque generalmente se encuentran en redirecciones. Es decir, para poder causar nosotros este error tenemos que, por ejemplo, interferir de alguna manera, por ejemplo colocando algún carácter o alguna cosa de esa manera que cause ese error, ya que no está pues vaya, como les digo, indexado como tal en los buscadores de Google. Es decir, las páginas no colocan una, pues eso mismo, también una página como tal destinada a servir a ese error. Vamos a ver cómo va, y fíjense que todavía, a pesar de que ya lleva pues algunos minutos, se tarda, es decir, lleva pues un ratito. Y esto es muy importante. Vaya, nosotros nos damos cuenta que realmente no es sencillo obtener todos estos nombres, obtener las columnas, obtener todas las tablas. Así que bueno, por supuesto, yo les recomiendo que tengan paciencia. Y también una pequeña recomendación. Aquí estamos colocándole un nivel 5 y un nivel de riesgo 3. Es decir, está todo en su máximo. Yo no les recomiendo que lo pongan así. Primero, prueben, por supuesto, utilizando únicamente los niveles por defecto. Es decir, ni siquiera le pongan esto. Si van a hacer un trabajo, por ejemplo, de Web Application Testing o de Bug Bounty Hunting, primero empiecen con lo predeterminado. Si ven que no, suban de uno por uno, de uno por uno. Y desde o a partir de que nosotros coloquemos esto, yo sí les recomiendo, que incluso me parece que ya lo tenemos acá, esto vamos a ignorarlo un poquito, pero sí le vamos a poner únicamente para diferenciarlo. Yo sí les recomiendo que utilicen, por ejemplo, después de todas estas opciones, después del RISC, utilicen Random Agent. Esto nos va a ayudar básicamente a que no nos bloqueen tan fácilmente los WAFs o los antivirus o los IDS, IPS, porque bueno, básicamente al lanzar tantísimos payloads, tantísimas peticiones para descubrir, por ejemplo, los nombres de las tablas, básicamente a lo mejor, si tenemos mucha suerte, vamos a descubrir 3 tablas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar después? Pues que básicamente vamos a vernos bloqueados, y como pues ya les había dicho, la mayoría de páginas web contienen seguridad. Entonces pues ya no nos va a permitir el acceso a menos de que a menos de que nos coloquemos una VPN o una lista de proxies. Así que bueno, yo les recomiendo que se coloquen este, y también que se coloquen el batch, que básicamente este bypassea todas las preguntas que nos va haciendo, como esta por ejemplo, y utiliza o coloca específicamente la opción predeterminada, es decir, por ejemplo en este caso la opción N, que es la mayúscula. De esta forma, pues bueno, como vemos aquí, nosotros vamos descubriendo las las columnas de la tabla users, que la tenemos aquí y nos dice pues específicamente eso que está haciendo. Con esto pues básicamente terminamos. Únicamente pues se tardó un poquito, sin embargo por ejemplo aquí nos dice que se ajustó a 2 segundos para que básicamente tuviéramos una buena respuesta, unos buenos tiempos de respuesta. Y yo les recomiendo también que si les aparece la opción de ajustarlo incluso a más, lo hagan, ya que básicamente va a tardar un poquito en volver a realizar y volver a adivinar cada una de las respuestas. Y así son, pues bueno, por supuesto, menos propensos a que los detecte un antivirus. Así que bueno, esto fue la clase de hoy.
Espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante y que nos faltó todavía ver, me parece, 2 inyecciones SQL que las vamos a incluir en la siguiente clase, que sería el día martes de la siguiente semana, si así ustedes lo quieren. Ya si quieren algún cambio de fecha o eso, avísenme por favor. Así que bueno, esto lo podríamos dejar corriendo, esto mismo lo pueden hacer ustedes. Y únicamente cuando ya tengamos absolutamente todas estas tablas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, aquí ya le colocamos users, columns. Por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar la columna email y la columna password y la columna, por ejemplo, también ID y el activation code, por ejemplo. Cada uno de estos, pues por ejemplo, si nosotros le colocamos una "-c", le ponemos email y los vamos separando con una coma, muy importante esto. Activation code, me parece que se llamaba, perdón, se lo colocamos así. Y bueno, únicamente cuando ya tengamos esto, la C, ahí sí va a venir la respuesta que nos decía el compañero, que es un menos dump. Esto nos va a volcar algo muy similar a esto, básicamente, dependiendo de las columnas que nosotros hayamos decidido que nos muestre SQL Map. Así que bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y espero, bueno, también tenérselas lista también el día de mañana, tenerles la clase 5 y 6 lista. Que bueno, la clase 6 realmente es una clase muy breve, una introducción a cross-site scripting, y que la siguiente clase, aunque va a ser la clase 7, vamos a volver a retomar un poco la inyección SQL y el cross-site scripting, y si tenemos un poco más de tiempo, el directory traversal. Así que bueno, hasta aquí pues sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna duda antes de que nos vayamos? ¿Algún comentario que quieran hacer? A practicar, sí, así es. Únicamente todo esto es práctica, y créanme, SQL Map en todos los casos, facilita la tarea de explotar con una inyección SQL. Así que bueno, básicamente podemos dejar aquí el escaneo corriendo hasta hacer este proceso que les comentaba. Básicamente dejar absolutamente todo como lo veíamos aquí anteriormente. Únicamente especificamos las columnas como se los indiqué aquí, y también le colocamos el "-dump". Así que eso sería todo, y bueno, básicamente nos vemos y les deseo una excelente semana. Nos vemos el día martes. Estas 2 clases día de mañana quedan listas si no hay ningún inconveniente. Así que nos vemos y espero que estén muy bien. Gracias por su atención.